¿Qué tal mis frikis? Bienvenidos, bienvenidas todos y todas a un nuevo video. Hoy tenemos algo que todos los fans del universo cinematográfico de DC esperaba: el nuevo tráiler oficial de Supergirl, la heroína que está por tomar el centro del escenario de la nueva pantalla grande. Acompáñame porque voy a destripar escena por escena para compartir lo que estos segundos nos cuentan, lo que significa para el DCU, mi opinión personal como fanático del cine y de los superhéroes. Algunos se preguntarán quién es Supergirl. Supergirl es la próxima película de Warner Bros. Y DC Studios y llega a cines el 26 de junio del 2026, protagonizada por Millie como Kara Zor-El, una prima de Superman que ha pasado por mucho antes de llegar a la Tierra. Este filme representa una nueva versión del personaje, un trasfondo más duro y más emotivo que lo vimos anteriormente en otras versiones. El trailer comienza con tomas frías, desoladas. No estamos en Kansas. Kara Zor-El no tuvo la misma infancia pacífica de Clark. Su planeta natal está destruida, sola, y es por eso que define un tono más en la historia. Eso ya cambia todo. No tenemos una chica alegre de siempre. Tenemos una guerrera forjada por la tragedia. Las primeras imágenes de Kara: la vemos luchar, enojada, poderosa, pero hay debilidades en sus ojos. Esto no es una heroína perfecta desde el inicio. Mi opinión: me encanta de que estas capas humanas que se le da. No quiero una Supergirl 2.0, una copia de Superman. Hablemos de Lobo y las acciones del DCU. Vemos también indicios de la presencia de Lobo, que sugiere que la película podría tener un tono más oscuro, dinámico, casi como un cóctel entre horror, acción pura también. Lobo siempre fue un personaje para adultos. Si lo manejan bien, puede elevar esta historia muchísimo. No sabemos aún quién será el gran villano, pero las escenas sugieren una amenaza que no es solamente física, sino también emocional. Esto sugiere que Supergirl podrá estar luchando tanto contra enemigos como también contra sus propios demonios internos. Temas importantes que resaltan el tráiler. Lo que hace especial esta película, según lo que vemos en el tráiler, es la búsqueda de identidad de Kara, no solo como la prima de Superman. Tiene su propia historia, heridas propias. Este no es el DC clásico, el de antes. Jake Gunn está redefiniendo Supergirl con un estilo que recuerda mucho a los Guardianes de la Galaxia. Humor seco, épica narrativa, pero también momentos oscuros. Que hablar de la banda sonora, es bastante genial. Comparativas con otras películas: si comparamos los otros trailers de DC como Superman o The Flash o Supergirl, tiene un sello más personal, como si fuera un híbrido entre épico, relato íntimo de crecimiento. Y ahora vamos con lo que me encanta a mí: teorías y expectativas. ¿Será una historia más oscura? Las escenas sugieren que el tráiler parece indicar que Supergirl es más dura, más independiente. Mi teoría personal podría ser que la trama confronte temas como la sociedad, redención, búsqueda de propósito. Cameos, conexiones con el DCU. Podría haber apariciones conectadas con otros héroes del DCU, como Superman o incluso el mismo Lobo, que va a aparecer sí o sí. Si esto se cumple, el universo cinematográfico podría expandirse aún super más. Después de ver este tráiler, mi impresión es clara: Supergirl tiene un potencial de uno de los filmes más interesantes del DCU en años, no solo por la acción, sino también por el enfoque emocional de Kara. Me emocionó la forma en que muestran sus conflictos, la estética oscura y los posibles giros del universo. Si mantienen la balanza entre corazón y espectáculo, estamos ante algo grande. Obviamente déjenme en los comentarios la escena que dejó el hype, la entrada de Lobo o algún otro que no entendemos. Ya lo saben, muchachos, si les gustó, suscríbanse al canal, que es totalmente gratis. Nos estaremos viendo hasta la próxima. Bye bye.